Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Fran Edu Vidal Álamo, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy vengo a entrevistar a un ciudadano que vivió en carne propia el gobernato de Alberto Fujimori desde 1990 hasta 2000. Muchas gracias por su participación. Para empezar, ¿me podría dar su nombre? Buenas noches, soy el señor Roberto Elmer, nacido en el año 1972 en la ciudad de Lima. Por lo tanto, he vivido el gobierno de Alberto Fujimori. Bien, empecemos con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Los problemas económicos de Alberto Fujimori asumió el gobierno en medio de una grave crisis económica caracterizada por la pérdida de poder adquisitivo de la población, altos niveles de desempleo y pobreza, y una falta de confianza en las instituciones financieras. Problemas políticos. La presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA representaba una amenaza seria a la estabilidad del país. Además, el autogolpe de 1992 marcó un punto de quiebre, consolidando un gobierno autoritario que debilitó las instituciones democráticas. Los problemas sociales. Se incrementaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos, marginaciones de comunidades rurales e indígenas y una centralización del poder que agravó las tensiones sociales. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? El gobierno de Fujimori enfrentó una crisis económica que requería acciones inmediatas. Implementó el Fujichoc, un plan de estabilización que incluyó eliminación de controles de precios, reducción de subsidios, apertura de la economía, privatización de empresas estatales. En la eliminación de controles de precios se liberaron los precios de productos básicos, lo que llevó a aumentos abruptos, pero permitió al mercado estabilizarse. Reducción de subsidios. Se eliminaron las ayudas estatales a servicios y productos esenciales, como combustibles y alimentos de primera necesidad, para controlar el gasto público. La apertura de la economía. Se incentivaron las exportaciones y se redujeron barreras arancelarias para atraer inversiones extranjeras. Privatización de empresas estatales. Se vendieron muchas empresas públicas, por ejemplo, Electrolima, Telefónica del Perú, etcétera, para obtener ingresos y mejoras la eficiencia del sector productivo. Aunque estabilizó la economía, el ajuste fue socialmente costoso. La eliminación de subsidios encareció productos básicos, lo que afectó principalmente a las familias más vulnerables. Además, la privatización generó controversias por posibles actos de corrupción y la persecución de pérdida de soberanía económica. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Crearon los programas sociales, se implementaron proyectos como FONCODES y PRONA,
destinados a mejorar la infraestructura rural y distribuir alimentos en las zonas más pobres del país. Estas políticas ayudaron a mitigar el impacto social de las reformas económicas, pero su ejecución estuvo marcado por denuncias de uso político, lo que afectó su transparencia y sostenibilidad. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En el gobierno de Fujimori combinó estrategias militares y de inteligencia para enfrentar a Sendero Luminoso y el MRTA, logrando la captura de líderes importantes, lo cual disminuyó y neutralizó significativamente la violencia de esos tiempos, que era muy fatal. El terrorismo era que creaba mucho terror en la sociedad y en nuestro país. Era tanto que era un problema de Estado. Por lo tanto, eh, yo creo que ha tomado la mejor decisión, porque ya se había perdido el control. Por lo tanto, los militares tomaron el control en ese campo. Esto trajo mayor seguridad al país y permitió la recuperación de zonas rurales que estaban bajo el control de estos elementos terroristas. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consiste en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Durante el gobierno de Fujimori se implementó un programa de esterilización dirigido principalmente a mujeres indígenas y campesinas, cuya familia eran numerosos. Las familias de estos lugares tenían 8, 12, hasta 15 hijos. Por lo tanto, tomaron esa decisión. Una campaña médica sanitaria, digamos así, muchas veces sin su consentimiento, sin informar a los ciudadanos. El gobierno argumentó que la medida buscaba reducir la pobreza a través del control de la natalidad, el crecimiento poblacional, aunque los métodos utilizados fueron ampliamente condenados por la población. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? El gobierno Fujimori utilizó tácticas acompañado de su asesor Vladimiro Montesinos, que era un militar estratégico en inteligencia militar, quien fue prácticamente su aliado o asesor en el campo de inteligencia. Y por lo tanto usó las tácticas eh, de una manera que estaba muy mal, como sobornos, amenazas para controlar los medios de comunicación. Se prohibió propagandas favorables, se prohibió propaganda en contra del régimen, mientras se censuraban a periodistas y opositores. Esto debilitó seriamente la libertad de expresión y perdió toda credibilidad en ese momento. Fomentó la desinformación y erosionó la confianza en las instituciones democráticas.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos por la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída de Alberto Fujimori fue el destape de la corrupción del uno, ya que se sobrepasó hasta el 100, lo cual entre los eventos claves se encuentra la revelación de los Vladivideos, lo cual se puede decir que son medios probatorios, que mostraban actos de corrupción y soborno a políticos y empresarios que al parecer se encuentran hasta la actualidad mm, dominando el país. La fuga de Fujimori a Japón, donde presentó su renuncia al cargo desde el otro lado del continente, quiere decir desde Japón, lo anunció mediante un comunicado verbal, dejando una imagen de impunidad y tuvo consecuencias. Dentro de sus consecuencias puedo decir, se abrió un proceso de transición democrática liderado por el señor don Valentín Paniagua, quien asumió ese proceso de transición. Fujimori fue extraditado años después y condenado por corrupción y violación de derechos humanos. Hay una ONG o alguien que dominó esto, en este momento no recuerdo, pero lo hizo público. Y esto es información pública, ahora ya es historia, lo pueden encontrar en estos tiempos de la ciencia y la tecnología, lo pueden ubicar y se pueden informar de esto. Asimismo, la caída de su gobierno dejó una sociedad polarizada, con desconfianza hacia la clase política y debate sobre su legado. Muchas gracias por su participación en esta pequeña entrevista. Eso sería todo.